Muy bien, hermanos y amigos, vamos a continuar el estudio del libro de Daniel, capítulo 11. Nos quedamos en el versículo 32. Analizamos el 31. Bueno, estamos analizando todavía el 31. Este versículo 31 se refiere ya entonces a Roma papal. Y dice, y serán puestos brazos de su parte. Brazos también representa tropas. Y contaminarán el santuario de fortaleza. Santuario de fortaleza. Quitarán el continuo paganismo. Ellos, Roma papal, hace un lado a Roma imperial y pondrán la abominación desoladora. Es decir, vendrían a imponer un tipo de religión plasmado de idolatría, totalmente. Por eso es abominación. Lo que más Dios abomina es la idolatría y la apostasía. Vendrían a imponer una religión falsa con una serie con un credo, una lista de creencias que se contradice en la Biblia. Por ejemplo, y este pleito lo tuvo Martín Lutero allá en la dieta de la Reforma en 1517 en Worms, la dieta de Spira, cuando clavó las 95 tesis contradiciendo la doctrina papal. Y obviamente hubo persecución contra él también. Él aclaraba acerca de la doctrina, desenmascaraba la doctrina papal en cuanto contradecía a la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice bautismo de adultos, porque no hay bautismo de niños. Y Roma papal dice bautismo de niños. La Biblia dice sábado, ellos dicen domingo. La Biblia dice adoración o honra imágenes. La Biblia dice no adorarás imágenes y ellos dicen sí adorarás y honrarás imágenes. La Biblia menciona que la confesión sería a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo, y ellos dicen a través de un hombre. Igual impusieron la doctrina de la transustanciación, igual la doctrina de lo que es toda su catequesis, todo el catecismo. Todo esto no está en la Biblia, contradice la Biblia. Y es así donde menciona aquí la abominación desoladora. Sigue diciendo el versículo 32, Daniel 11. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. ¿Quiénes serían entonces los violadores del pacto de esta época? Son aquellos que por miedo a perder sus vidas renunciaron a los mandamientos de Dios y comenzaron a hacer alianza con Roma papal. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos. Esos sabios del pueblo están representados por los reformadores, como fueron Juan Wycliffe, Zwinglio, Jerónimo, Knox, Juan Hus. Estos fueron los sabios del pueblo. Darán sabiduría a muchos y caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Se refiere a la llamada Santa Inquisición. Y sigue diciendo por días. Se está refiriendo a la profecía de tiempo de 1260 días. Sin embargo, de acuerdo a la interpretación profética día por año, números y también de Jeremías, se refiere a años, no días. Y fueron 1260 años lo que duró la persecución papal, del año 538 después de Cristo a 1798. Sigue diciendo versículo 34, y en su caer serán ayudados de pequeño socorro. Ese pequeño socorro está representado por los príncipes de los Países Bajos, como Holanda, Suiza, Suecia, que fueron... ese pequeño socorro fue quien le dio el salvoconducto a Martín Lutero para que se presentara ante el rey Carlos V, ante la dieta de Spira, con los líderes, los cardenales y obispos del papado, para dar razón de su herejías, como ellos llaman a cualquiera que no esté de acuerdo con su religión. De hecho, el libro Código de Derecho Canónico dice claramente que herejía es aquel que no es católico. Y por cierto, sigue diciendo ese libro, que es actual, está actualizado, dice que la herejía tiene que castigarse. Versículo 34 de Daniel 11. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro y muchos
se juntarán a ellos con lisonjas. Y algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Las Biblias antiguas, versión antigua, King James, dice tiempo del fin. Están señalando a un tiempo específico, determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y será prosperado hasta que se consumada la ira, porque hecha esta determinación. Esto se está refiriendo también a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. En el versículo 37 dice: y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo Dios se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios Mausim, Dios que sus padres no conocieron. Honrarálo con oro, plata y piedras preciosas, con cosas de gran precio. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará baluartes de Mausim, crecerá en gloria y los enseñoreará sobre muchos, y por interés repartirá la tierra. Recordemos que algo similar hizo con los musulmanes, el papado. Repartió la tierra y aquello les dejó todo lo que fue el Medio Oriente, Asia, y ya después el papado se vino a Europa, donde conquistaba a los pueblos bárbaros. En el versículo 40 dice: empero al cabo del tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará, se acorneará con él. Aquí está hablando de una victoria, un triunfo por parte del rey del sur. Este rey del sur está representado por Napoleón Bonaparte, quien era un miembro activo de alto grado masónico. Y es ahí donde la masonería operativa cobró más poder en Francia. Así que, empero al cabo del tiempo del fin. El espíritu de profecía dice claramente que el tiempo del fin comienza en 1798, precisamente cuando se arrestó a el Papa Pío VI en 1798. Es ahí donde se comprendieron las profecías, que la herida de muerte fue aplicada ahí. Y entonces ahí fue que muchos que estudian las profecías comenzaron a comprender que ya se podrían entender los sellos, que quedaban destapados los sellos. Recordemos que Daniel, en sus 12 capítulos, hasta del 1 al 8, estaban desellados. Porque los discípulos podrían comprender las 70 semanas que estaban cortadas para el pueblo, para la comprensión profética del pueblo judío. Pero a partir de ahí estaban sellados. Esos libros de Daniel nadie los podía comprender. Daniel mismo no los podía comprender. Y Dios le dijo: anda, Daniel, este no es para tu tiempo, tú escríbelos, que son para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin comienza en 1798, precisamente durante el arresto del Papa Pío VI. Y aquí se cumple una profecía más: la herida de muerte en la bestia. Muy bien, sigue diciendo el versículo 40: y el rey del norte levantará contra él con tempestad, con carros, gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. El rey del norte ahora en este lugar está ocupando el lugar de los jesuitas. Los jesuitas siempre buscaron sentarse en el trono papal y nunca lo habían logrado. De hecho, fueron expulsados de varios países por los masones, y del mismo papado fueron perseguidos como unas 3 veces, expulsados del papado. Pero finalmente Napoleón Bonaparte obligó al Papa Pío VIII para que los restituyera otra vez. Entonces los jesuitas buscaban sentarse en el trono papal, y nunca hubo un papa jesuita hasta ahora que Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco I, fue el primer jesuita que se sienta en el trono de un papa. Ahora, esto para nosotros debe alertarnos. Esto es un sonido de una trompeta, claro. ¿Por qué? Hay que reconocer y recordar cómo es que se desarrolló el ejército secreto del Vaticano, los jesuitas. Primero que nada, hay que comprender que este ejército fue desarrollado para perseguir y matar a todos los protestantes.
Ignacio de Loyola, un templario, hoy en día lo han canonizado, le llaman San Ignacio de Loyola, era un esgrima, templario. Un día sufrió una herida en su pierna y se fue a refugiar al palacio de Loyola. Ahí estuvo. Para evitar el dolor, él usaba el hachís, conocida como la marihuana, para mitigar el dolor. Comenzó a alucinar y en sus lecturas místicas comenzó a mezclar libros esotéricos con cristianos. Comenzó a tener visiones, platica, incluso lo había narrado Francisco Borgia, uno de sus compadres que eran templarios, quienes desarrollarían con más fortaleza el ejército del Vaticano, los jesuitas. El Papa Pablo III fue informado de que Francisco y Borgia y Ignacio de Loyola habían estado practicando misas satánicas, por la que mandó a quemarlos. Ignacio de Loyola se adelantó y le explicó al Papa Pablo III que tenía muchos enemigos porque él era cristiano y que él tenía un proyecto muy noble, que había estado encerrado en ese palacio porque él estaba trabajando, que Dios le estaba revelando un proyecto muy noble para defender la iglesia. Se lo explicó tranquilamente al Papa Pablo III, lo cual le agradó. El desarrollar un ejército secreto, y nació la Compañía de Jesús, con un símbolo, el Sagrado Corazón de Jesús. Y a partir de ahí desataron una terrible masacre, cacería contra todos los protestantes. Había muchas ramas, dominicos, que son los que se fueron a toda Latinoamérica con Pizarro, Sudamérica. Los franciscanos que vinieron con Colón, porque el mismo Pablo III convoca a la corona española y portuguesa para que pudieran venir a conquistar todo el continente americano. Entonces los franciscanos eran los comandantes en jefe de los soldados españoles. ¿Cómo fue que 250 caballeros españoles conquistaron a una nación azteca con guerreros aztecas? Lo lograron igual como están debilitando a China hoy, con la peste bubónica, con la peste negra. Esto no es nuevo. Satanás siempre ha utilizado este tipo de arma porque es muy mortífera y es muy eficaz. Este coronavirus fue creado en un laboratorio, igual, con el mismo objetivo. Y curiosamente en Wuhan, donde se va a lanzar el 5G, que es la competencia de la tecnología entre Occidente y Oriente y Medio Oriente. Curiosamente se desarrolla el 5G junto con el coronavirus. Y si ustedes observan un mapa dónde está el 5G, ahí está el coronavirus. Hasta en Latinoamérica llega. Así que todo esto está planeado. El objetivo con este coronavirus es mínimo llegar a desaparecer el 50% de la población mundial. Pero ahorita no lo van a lograr. China está preparando sigilosamente un contraataque, porque ellos saben que salió de los cerebros de Estados Unidos. Vaya, Europa, porque estuvo en esto metido Canadá e Inglaterra. Por ahí tengo el número, se los pasé, el número de patente en Estados Unidos antes de que saliera, y ellos ya la tenían registrado en Estados Unidos. Entonces es una guerra biológica, que es la más efectiva. Es más efectiva que las bombas nucleares, nada como las armas biológicas, porque estas se exterminan y barren tremendo. Bueno, no me quiero apartar del tema, ya me aparté. Vamos a regresar. El versículo 40 se está refiriendo al papado, aunque no fue abiertamente declarado, pero Karol Wojtyla, o sea, Juan Pablo II, él era un jesuita. Nada más que todavía estaba fresca la historia de sanguinaria de los jesuitas. Benedicto XVI es jesuita. Él estuvo enlistado en el servicio secreto nazi cuando era adolescente. Y los jesuitas desarrollaron esa
agencia satánica, el servicio secreto, porque incluso en la gorra de los servicios secretos de los nazis, de la SS, tiene una calavera, la misma que se originó con San Francisco Borgia. Por cierto, lo van a encontrar con los jesuitas siempre la calavera. Calavera y huesos de Yale, de Harvard, es lo mismo, es la misma secta a la cual pertenecen los Bush, George Soros, a la cual pertenece también Bill Gates y la Fundación Belinda y Bill Gates, que son los que están llevando a cabo al frente el exterminio mundial, la despoblación mundial. Todo está relacionado y está planeado. No hay casualidades bajo este sol. Satanás está detrás de todo esto. Entonces, esta parte del rey del norte, del versículo 40 de Daniel 11, se refiere a un papa que tendría gran poder y gran aceptación popular, que incluso podría llegar a hacer alianza por primera vez en la historia con Estados Unidos de Norteamérica. Así de fácil. Jamás un papa llevó a cabo relaciones amistosas o diplomáticas con Estados Unidos de Norteamérica. Cuando Elena G. de White dijo que finalmente iban a hacer alianza, dijeron que estaba loca. Y nunca, incluso el presidente Truman, cuando Pacelli trató de hacer las paces con Truman lo rechazó y le dijo: no puedo hacer la alianza con ustedes, sería traicionar la memoria de los que ustedes mataron y ustedes bendijeron las armas de Hitler. Entonces nunca, de hecho, a ver si tenemos un video ahí, por favor, mi hermano, acerca Truman, es el presidente Truman. ¿Cómo es que eran enemigos acérrimos el papado y Estados Unidos? ¿Y cómo es que ahora Francisco I no nada más entra a Estados Unidos, por primera vez entra un papa al Senado? Julio de 1952, Washington, D.C. Como bautista y como jefe ejecutivo de la nación más grande y poderosa del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo pertenece a Dios. Nosotros en los Estados Unidos de América consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo es que me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió su jefe ejecutivo es una nación democrática, amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es conseguir la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla. No de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia estén entre los que verdaderamente desean la paz y trabajan por ella. En primer lugar, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de su iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir su intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien esa lección en la historia de Europa y por eso estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos su intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa, a quienes se enredaron con sus doctrinas e intrigas políticas. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de nuestro país, dijo esto mismo cuando lo declaró: la historia no nos muestra ningún ejemplo de pueblo alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil y libre. Por eso es usted la última persona en el mundo que pueda enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Para refrescar su memoria le recordaré algunos hechos de su predecesor en el Vaticano, el Papa Pío XI, el iniciador de toda agresión fascista en los tratados de Letrán, celebrados con Mussolini en 1929. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana. Fue este el comienzo de los horrores que sufrieron Europa y el mundo, cuyas consecuencias estamos sufriendo todavía. Un notable escritor e historiador de mi país, Louis Montfort, que no es comunista ni odia a los católicos, escribió lo siguiente en su libro Faith for Living, que publicó en 1940. La traición al mundo cristiano se efectuó claramente en 1929 con el concordato celebrado con Mussolini y el Papa. Dice algo más: desafortunadamente los propósitos del fascismo están en gran conflicto con los de una república libre, como es
la de los Estados Unidos de América. En este tratado, la Iglesia Católica fue su aliada, una potente aliada de las fuerzas de la destrucción. En esa época, muy pocos de los que vivimos en los Estados Unidos conocíamos la verdadera naturaleza del fascismo, como usted y el Papa XI lo conocían, pues fueron los que fomentaron la guerra y aliaron su iglesia a él, al fascismo. Usted mismo fue especialmente preparado, como joven sacerdote y como diplomático de la iglesia, para el propósito específico de ayudar a Alemania a prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Usted y el Kaiser urdieron en Suiza las intrigas contra los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Usted estuvo 12 años en Alemania, en donde tomó parte de la ascensión de Hitler al poder, habiendo celebrado acuerdos con él y con el execrado von Papen, un segundo papa que ayudó a Hitler a tomar el poder y puso firma con la del cardenal Eugenio Pacelli y la de Hitler en el concordato con el Vaticano firmado en 1933. Nadie creerá jamás que usted ignorara el complot que Hitler y sus nazis estaban preparando contra nosotros. El propio biógrafo católico dice que usted era durante esos años el hombre más informado del Reich. Después de la firma del concordato por usted y por von Papen, y de hacer aspersiones con agua bendita a Hitler, dándole la impresión de que resucitaba, von Papen, que logró escapar de Nuremberg, se jactaba en la siguiente forma: el Tercer Reich es el primer poder que no solamente reconoce, sino que pone en práctica los altos principios del papado. Sus cardenales y obispos bendijeron en Roma las armas de guerra de los soldados enviados contra indefensos etíopes. Su cardenal Schoester, de Milán, proclamó el robo de Etiopía como una cruzada santa para llevar en triunfo a Etiopía la cruz de Cristo. Mientras tanto, sigue usted llamando a su iglesia la Iglesia de Dios y pretende que yo, como jefe de Estado civil, lo admita a usted como superior a mí y al pueblo de los Estados Unidos de América. Usted habla con palabras melosas sobre justicia y al mismo tiempo hace sonar los tambores para otra guerra, tal vez más terrible que las dos últimas, contra Rusia, que nos ayudó a derrotar a Hitler y Mussolini. Usted está incitando a los Estados Unidos para que cuanto antes declare la guerra a Rusia, usando los mismos métodos empleados por Hitler para lograr la solidez de sus detestables y diabólicos regímenes. Pues de todas las naciones solamente nosotros quedamos con alguna prosperidad y decencia. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitáramos, su cultura católica tendría oportunidad para gobernar otra vez el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Si perdiésemos o nos debilitáramos con la guerra que usted está provocando contra Rusia, fácilmente procuraría el Vaticano una alianza con ella. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo, si conviniera a los intereses de la Iglesia. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber como jefe de este país predominantemente protestante rechazar sus propuestas a guisa de alianza, de pacto de paz. Los que comen en el plato en que el diablo está comiendo deben usar una cuchara muy larga. Continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista, conservando los honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ellos. Amén. Sinceramente, suyo. Ok, después sube al poder el primer católico, Kennedy, por lo cual la Iglesia Católica pensó que ya habría manera de poder entrar a lo que es Estados Unidos de Norteamérica, pero hubo una reunión en 1772 en Chieri, en Viena, para poder planear cómo infiltrar a Estados Unidos, y acordaron que era a través de la economía, cómo iban a llegar a controlar Estados Unidos. Por lo tanto, el fascismo viene por parte del papado, porque ellos buscan gobernar el mundo. Por eso desarrollaron las dos guerras mundiales para poder llevar a cabo la Liga de Naciones, y así como surge la ONU, y fue uno de los Rockefeller quien donó el terreno donde se encuentra la ONU hoy en día. Es decir, es toda una mafia bien administrada, bien controlada, y el objetivo es exterminar a la mayor parte de la población, porque Satanás está detrás de todo esto. Ahora, ¿cómo vuelven a reconquistar otra vez el continente americano? Porque lo habían perdido con los masones. En México perdieron el poder con los masones, con Benito Juárez. ¿Cómo vuelves a reconquistarlo? Bueno, es muy sencillo. La infiltración en los congresos, pero lo harían primero a través de la educación y la economía, porque la educación y la economía son prácticamente el fundamento de una nación. Les lavas el cerebro a través de la educación
Y la economía, pues tú controlas. Y las carreras y la educación, todo eso. Eso es una clave de éxito. Es decir, ahora a partir de 1991 se crea el Foro de Sao Paulo en Brasil con Lula da Silva y lo que es Castro Ruz. ¿Cuál es el objetivo? Meter al fascismo a todo el continente americano. Así que fueron por Venezuela. Mira lo que tienes en Venezuela ahorita. Y ahora sigue México. Y por cierto, López Obrador pertenece al Foro de Sao Paulo. O sea, es todo un control absoluto, pero la gente solamente mira lo que alcanza a ver. No están viendo todo el cuadro, la historia que nos narra el libro de Daniel y Apocalipsis. Por lo tanto, aquí en el libro de Daniel, versículo 40, dice: y el rey del norte se levantará contra él con tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por tierras e inundará y pasará. Es decir, está hablando de un rey del norte que está bien capaz para poder sobrepasar y llegar más lejos. Para ello, Satanás ocuparía a uno de los papas más famosos del mundo, Juan Pablo II, un hombre carismático que visita más de 117 países, que comienza a hacer relaciones políticas con todas las naciones, que hace alianza con Ronald Reagan. Y aproximadamente en 1991, los que estudian historia recordarán la famosa perestroika. ¿Cuál es el objetivo? Hacer alianza para poder ahora destruir lo que habían desarrollado. Ellos desarrollaron el comunismo, ahora había que tumbarlo, ¿no? Es la tesis, antitesis, y vamos por la síntesis. Entonces ellos han estado detrás de todos los sistemas de gobierno, capitalista también ahora, y al final son ellos los que gobiernan. Pero en este caso hizo alianza con un presidente norteamericano. Incluso la revista Time, Los Angeles Times, declaró que la Santa Alianza, the Holy Alliance, y es una santa alianza porque nunca habían hecho alianza Estados Unidos. Ya vimos al presidente Truman, no querían hacer alianza porque sabían quién realmente es el papado. Son los que han estado detrás de las guerras, de las conspiraciones, son expertos en golpes de Estado, en la infiltración, sobre todo en las religiones. La religión es más fácil que infiltrar que una nación o que un senado. Entonces Juan Pablo II llega y pasa con navíos y atraviesa, derrumban el muro de Berlín, cae la Guerra Fría, se convierten en héroes, hay amistad. Estados Unidos manda entonces ahora sí un embajador al Vaticano, al Estado del Vaticano. Comienza la alianza. Luego después vendría los demás papas, hasta ahora que llegó Jorge Mario Bergoglio, que no nada más entró a Estados Unidos, sino que entró a donde se hacen las leyes, que es lo que nos espera, una ley dominical, inminente, inminente. Y está más cerca que nunca, porque vimos ayer a la senadora Sylvia Allen por el distrito de Arizona, que ya propuso en el Senado norteamericano una ley dominical. Pero como no está cobrando fuerza todavía, porque la primera enmienda de la Constitución norteamericana dice que el Estado no va a aplicar leyes de índole religiosa ante el Estado. Y el descanso dominical es una ley religiosa. Así que por lo tanto Satanás tiene otra estrategia. ¿Cómo va a entrar? Bueno, tiene que llamar un bien común, algo que agrade a todas las naciones. Vamos a hacerlo a través del cambio climático. No va a haber quien se doblegue. Todos estarán de acuerdo a tener un planeta más sano, más limpio, y todos bravo. Vamos a cerrar entonces empresas, fábricas, siderurgias, trabajos. Vamos a descansar un día a la semana. Sirve que retrocedemos 3-4 grados en el calentamiento global. ¿Qué día, señor Papa? Pues el domingo, y ya está. Y la familia, el trabajo, la fiesta. O sea, todo esto es una trampa satánica que viene disfrazada de ángel de luz, porque la gente lo está aceptando. Incluso la Corporación Adventista ha entrado en ese proyecto a través de ADRA y de ACFE, que pertenecen a la ONU ahora. Han hecho alianza. Los libros que se están produciendo ahorita, didácticos de la doctrina corporativa adventista, tienen que ver mucho con esperanza, renovación, energía sostenible, lenguaje inclusivo. Es todo lo mismo que están llevando a cabo los jesuitas. Solo es cuestión de ver todo el cuadro. Versículo 41. Y vendrán a la tierra deseable. ¿Cuál es la tierra deseable?
Bien, podríamos interpretarlo de dos maneras. La tierra deseable en la época de Roma imperial. ¿Dónde estaba tierra deseable en la época de Roma imperial? Israel. Israel. Pero después del año 34, cuando apedrearon a Esteban, Israel dejó de ser nación predilecta por Jehová. En el año 70 fueron destruidos, quedó vacía. Como me gustaría platicarles que Jesús no era judío, era judeano, que es otra cosa. Esos que están ahí en Israel son házaros, una tribu guerrera, bélica, que vienen por el Cáucaso, una raza babilónico-sumeria que habla en el yiddish, que tiene hebreo y un poco de alfabeto hebreo, pero tiene también germano. Incluso un alemán puede entender al judío actual. ¿Por qué? Porque no es el hebreo auténtico de la época de Jesús. La placa de inscripción que Pilato mandó hacer para la cruz de Jesús decía Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Significa Jesús Nazareno, rey judeano. Judío es una religión talmudista. Estos házaros, recordemos que en el año 70 Israel quedó vacía. ¿Quién la ocupó? Yo no entendía por qué los árabes decían que estos eran unos invasores, unos que invadieron ese territorio, pero que no eran de ahí. Hasta el año 46, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se les considera Estado libre y soberano. Son házaros. Estos en la antigüedad vivían de la seda, de las joyas, eran comerciantes, también vendían, rentaban sus ejércitos para la guerra. Por eso están en el Muro de los Lamentos con un rosario blanco y negro, porque los jesuitas tienen mucho que ver con esa religión. El otro día le pregunté una investigación que hubo acerca de los rabinos y su religión y su doctrina. Y les preguntaron a los rabinos judíos, estos que están en Israel, ustedes obviamente dicen que son descendientes de Moisés y de Noé y de Abraham. Sí. Entonces, ¿ustedes creen en el Antiguo Testamento? Sí. ¿El Nuevo? No. ¿Creen en Jesús? No. Qué bueno que lo mataron porque era un escandaloso, dijo el rabino. Entonces, ¿ustedes no creen en Jesús? No. ¿Ustedes guardan fiestas ceremoniales del viejo pacto? No. ¿Por qué no? Está en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes se circuncidan? ¿Físicamente se circuncidan? No. Está en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes creen en la creación en 7 días literales y Adán y Eva? No. Pues entonces, ¿qué clase de judíos son? ¿Qué clase de Antiguo Testamento? Por eso levantaron el Talmud. Y hablan que creen en la Torá cuando no creen en la Torá o en el Pentateuco, que es lo mismo. No creen en eso, porque no lo practican. Son unos impostores, tal y como los llama Irán. Y por eso estos se esparcen a través de todo el mundo. Ellos llevaron, de ahí sale, ¿cómo se llama? Rockefeller, los Bilderberg, de ahí provienen porque son de esta clase de judíos sionistas. Y por eso Estados Unidos los ayuda mucho, porque Estados Unidos tiene mucho házaro en el gobierno. Ahora, qué casualidad que este presidente habla de religión, y de pronto se están volviendo religiosos los gobernantes del mundo, y que están orando y declaran el domingo como el día de la oración. Ya viene la ley dominical, entonces está a pasos. ¿Están violando el Estado laico? Claro que sí, porque están uniendo iglesia y Estado. Y eso que dad al César lo que es de César y de lo que es de Dios no les importa. Y la gente está hipnotizada porque se les hace algo tierno que un presidente haga oración. ¡Ay, qué bonito! Pero tú no sabes que él no guarda los mandamientos de Dios. Es Satanás, y así como engañó la tercera parte de los ángeles caídos, está engañando a la mayoría de los evangélicos. Y esto del ecumenismo es una trampa satánica que está arrastrando a todos los evangélicos, cristianos, musulmanes, budistas, judíos en puntos comunes de doctrina. ¿Y quién está a la cabeza? El Papa. Porque ellos no van a sacrificar su credo. Todos los demás tendrán que sacrificar su doctrina. El Papa no cambia, un leopardo no cambia sus manchas. Híjole, el tiempo va bien rápido. Casi 6,000 años de historia en una hora. Bueno, vamos a continuar. Hay mucho que hablar, pero investiguen. Si escuchan una palabra rara en mí, en este servidor, escríbanla. Síganla investigando. He mencionado házaros. ¿Quiénes son los házaros? Investíguenlos.
Se van a dar cuenta. Esto nada tiene que ver con Jesús. Y cómo Satanás, a través de la Biblia Scofield, Manuel Lacunza, un jesuita, comienza a desarrollar una Biblia y les habla del arrebatamiento y de que todas las profecías son literales y que son futuristas. Y les habla de ese arrebatamiento y los empieza a engañar y les está enseñando que Cristo va a llegar a aquel Israel territorial en vez del Israel espiritual. ¡Qué engaño tan satánico! ¿Cuánta gente va a ser arrastrada? Porque decidieron que el engaño sería su diosa, la diosa ignorancia. Sigo leyendo. Tierra deseable. Tierra deseable entonces ahora tendría que ser donde nació el mensaje de los tres ángeles, Estados Unidos de Norteamérica. Y ya la conquistaron. Porque ahí nació el movimiento de 1844 de la fe adventista del séptimo día. Y tierra deseable también se puede considerar al pueblo de Dios. Bien. Y vendrán a la tierra deseable y muchas caerán, mas estas escaparán de su mano. Escaparán de su mano Edom, Moab y lo primero de los hijos de Amón. ¿Acaso no Edom, Moab y Amón eran hijos de Esaú y de Lot? Gentiles. Ellos no creían en Cristo. ¿Cómo es que escapan de su mano? Bueno, es muy sencillo, porque nosotros somos gentiles, en tal caso, para el evangelio. ¿Y cómo es que escapamos de sus manos? Escapamos de la mano del papado, porque aceptamos el evangelio de Cristo. Para ello tengo citas. Lo que me hace falta es tiempo. Eso se encuentra en Amós 9, 11 y 12 para el récord. Hechos 15, 7 y del 12 al 17. Isaías 11, del 10 al 16. Habla de gentiles que también abrazan este mensaje. ¿Acaso nosotros venimos no de una raza mezclada entre azteca y española? Entonces representamos a Edom, Moab y Amón, que escapamos de las garras del rey del norte porque aceptamos a Cristo. Sencillo, está claro. Sigue diciendo versículo 42. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. La masonería operativa utiliza puros símbolos y lenguaje masón egipcio. Está en el billete del dólar. El sol, la pirámide, el dios Ra, el ojo que todo lo ve. Toda la simbología es egipcia. También los masones serían conquistados. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto, Libia, Etiopía, por donde pasará. Aquí está la médula del mensaje. En el versículo 44 se cumple nuestra historia, nuestra generación. Vamos rápido. Dice el versículo 44: mas nuevas de oriente. Vamos a leerlo todo el versículo y van a ver, ahorita lo vamos a analizar. Mas nuevas de oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Qué es lo que atemorizó al rey del norte, que aparentemente nada le da miedo? Nuevas, buenas nuevas, noticias. ¿De dónde? Del oriente. ¿En qué punto cardinal queda el oriente? En el este. ¿Qué viene del este? No le pierdan ahí. La misma Biblia se responde sola. Apocalipsis 7:2. Apocalipsis 7:2. Apocalipsis 7:2. Vamos rápido. Bueno, ahorita regresamos. Apocalipsis 7:2. Es que nomás tengo una mano. 7:2. Dice: y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. El oriente está en el este. Del este viene el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? El sábado. O sea que esa noticia no le gustó al rey del norte. Ahí me está diciendo esto, que no. Regresemos entonces otra vez a Daniel. Dice así: así que buenas nuevas de oriente y del norte. ¿Se acuerdan en Isaías 14:13?
donde dice Lucifer: subiré y pondré mi trono en el Aquilón, o sea, en el norte, y seré semejante al Altísimo. ¿Dónde está Jesús? En el extremo norte. ¿Se acuerdan del santuario terrenal? La entrada de este al oeste, para darle la espalda al sol. Al sur, el candelabro, el Espíritu de Dios. Al norte, los panes de la proposición, 6 por el Padre, 6 por el Hijo, el trono de Dios en el norte. Y por medio de su Espíritu está en el sur con nosotros, pero Él está en el norte. O sea que Cristo está en el norte, en el extremo norte. ¿Qué es lo que viene del lugar santísimo? ¿Qué mensaje para nuestra época a partir de 1844? El mensaje de los 3 ángeles. O sea que noticias, vamos a traducirlo al lenguaje simple, más nuevas del sello de Dios del sábado y del mensaje de los 3 ángeles, lo atemorizarán y saldrá con gran ira para matar a muchos. Pregunta: según la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México, ¿está permitido predicar el mensaje de los 3 ángeles? Ya no. Prohibido, con la excusa del artículo 8, inciso 3, de que ya no podemos hablar mal de otra religión. Pero defíneme mal. A ver, Cristo amonestaba a los líderes y les decía: hipócritas. ¿Es hablar mal de ellos? Juan el Bautista les decía: camada de víboras. Juan el Bautista: no hables mal de ellos. ¿Qué es mal? Una cosa es criticar o hablar mal sin fundamento, y otra es amonestar con fundamento. Isaías 58:1 dice claramente: alza tu voz en cuello, anúnciale a mi pueblo sus pecados. Pero Señor, dicen que les hablo, que estoy hablando mal, que no lo critique. Si no lo haces, contra ti voy. Tú habrás librado tu alma, entonces díselos. Y si ellos no hacen caso, no hay problema, tú ya la libraste. Ese es el principio que hace Dios. Por lo tanto, el mensaje de los 3 ángeles está prohibido. La iglesia corporativa adventista del séptimo día en todo México, nomás porque estoy prohibido por mi Señor Altísimo hacer apuestas, pero me gustaría apostar $1000 a si encuentran a ver un templo de la corporación adventista que predica el mensaje de los 3 ángeles nítido como es, que diga el segundo ángel que papado es la bestia, como lo dice el conflicto de los siglos. Ya no hay, ya no hay. ¿Qué es lo que hicieron? Son los detractores, son los traidores del pacto santo. Son los mismos. El antiguo Israel: crucifícale, César es nuestro rey. El de ahora: crucifica el mensaje de los 3 ángeles. Ese no es nuestro mensaje. Es el amor de Dios, nomás, igual que todos los evangélicos. ¡Wow! ¡Qué impresionante versículo! Bien, ¿quiere decir que se desata una persecución? Ya se está prohibiendo en toda Latinoamérica, bajo la ley extinción de dominio, confiscar, bajo la ley de protección doméstica, ya no puedes predicar el mensaje tampoco en las casas. Y las leyes están prohibiendo reuniones en casas así como esta. ¿Sabes que ahorita los federales pueden venir a arrestarnos? Ups, no los quise espantar. Asegúrense que están en el lugar que Pablo, Pedro y Juan y Jesús y nuestro Señor Jesucristo estarían. Vienen por nosotros. Ahora nuestro gobierno nos considera amenaza. Ahora nos considera criminales fundamentalistas por causa de nuestra fe. ¿Callaremos por esto? No. Este mundo ya se acabó. ¿Yo qué voy a defender de este mundo? Nada. Está perdido. Epidemias, no, quédense con ese mundo. Mire cómo está el mundo ahorita de alocado. Cuarentena, todos están con el miedo, la tapabocas, y eso no les quita nada. Tú igual se enferman. Que ese virus atraviesa directamente ese tapabocas. Juegan con los sentimientos. Sus propios gobernantes juegan con sus ciudadanos, y los ciudadanos se los permiten, y todavía les pagan un buen sueldo, O sea, te pago para que me engañes y me traiciones. Te voy a pagar bien y te voy a jubilar como millonario y con guardaespaldas y jacuzzi. ¿Qué mentalidad tenemos hoy en día? Versículo 45: plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Qué significa mares? Gentes, pueblos, muchedumbres. En el monte deseable del santuario, aún en el pueblo de Dios.
y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. O sea, ya el versículo 45 ya está celebrando que ya es triunfante. En el versículo 44 se desata la persecución. Pero capítulo 12, versículo 1 de Daniel dice: y en aquel tiempo. Daniel, ¿cuál tiempo? Pues en el que acabas de terminar de leer, en el versículo 45. Sí, pero eso ya está triunfante. Entonces en el versículo 44 está a punto de terminar la gracia. Eso quiere decir que estamos viviendo en el versículo 44, porque el 45 ya celebra triunfo. Ya estamos bien perseguidos en las montañas. Ya se sienta a celebrar con el gobernante de Estados Unidos. Igual que Amán y Asuero, Esther 3, ¿no lo vimos? Igual, persiguen al pueblo de Dios, a Mardoqueo, Esther. Es lo mismo. Satanás no es tan original que digamos. ¿Por qué? Porque tiene la misma obsesión contra Dios. La ley moral y destruir a aquellos que guardan esa ley moral, y todo gira en torno de eso. Pobre diablo, no sabe amar. Y además, ahora bien, ¿cómo es que llegan a México? ¿Cómo van a reconquistar a México? ¿Y saben que por eso me cerraron mi canal en YouTube? Por esos mensajes. Puedes hablar de ideología de género, puedes presentar desnudos, puedes presentar pornografía infantil. Pues en serio, porque ahorita están abriendo páginas y ponen ahí que gimnasia y todo es pornografía infantil. Pero nomás presentas este mensaje, te tumban. Me tumbaron. Se acabó la libertad de expresión. La libertad de religión terminó en México en 1993, cuando surgió esa ley federal de religiones. Y entonces el Estado comienza a regir a la religión. Se acaba el Estado laico. ¿De qué sirvió lo que hizo Benito Juárez? De nada. ¿Y qué dice este presidente? Oh, la 4T, la 4T. Y todos le preguntas a alguien de su equipo de Morena, ¿qué señor promotor de su política de Morena? ¿Qué es la 4T? Bueno, pero esa es la 4T. Pues bueno, es que la 4T, ¿no? No saben nada. La cuarta transformación. La primera se refiere a 1810, la guerra de independencia con Hidalgo y Morelos. ¿Quiénes eran ellos? Dos sacerdotes católicos jesuitas. La segunda fue las leyes de la guerra de reforma de 1857, donde se refrendan los artículos 3, 4, 5, 27, 28, 40 y 130. Se establece la república laica, se separa la iglesia del Estado. Y la tercera, la revolución de 1910. Esa es la tercera T, transformación. Es una religión política. Y me dice este señor que me debate en una estación de radio: no, bien dicen que la religión es el opio de todos los males, porque le hablé de Dios y le hablé de esto, la Biblia. Dice: la religión es el opio de todos los males, de todas las masas. Y le dije: ¿y su política no es religión? No. Le digo: usted está actuando más fanático que cualquier religioso. ¿Qué significa su partido? ¿Usted sabe que Morena es guadalupana? Se quedó. Le dije: ¿usted está en otra religión nada más? Está fumando opio también. Se quedó callado, se enojó mucho. Ya no me quiso dar la mano cuando lo saludé en la estación de radio. Lo siento mucho. No puedo callar la verdad. Si por la verdad me han de exterminar, gloria a Dios. A ver, ¿dónde están entonces los jesuitas? Porque a ver, después vino la guerra de los cristeros. Esa no la mencionan, ¿verdad? Ya no está en los libros de texto. Tú hablas con una maestría, un doctorado, licenciatura, lo que tú quieras. Pregúntale de la guerra de los cristeros, ¿de qué se trató? No saben nada, porque lo borraron de la historia. Nos han engañado, porque la educación es una religión, es una doctrina pagana. Habla de la evolución, que venimos del mono. Están locos. Y no quiero ofender a nadie, pero jamás mandaría, si tuviera un niño, a esa escuela pública o privada. Les están enseñando a ser homosexuales. A partir de septiembre del año 2019, cuarto año, primaria y quinto, obligado a masturbación y homosexualidad, obligatorio. Lo sacas, te lo quitan. ¿Y a quién se lo van a dar en adopción? A los LGBT. Están en espera, metiendo aplicaciones para adoptar niños. Cuidado. Mexicano, ¿a qué le tiras cuando sueñas? ¿Dónde están entonces después de la guerra de los cristeros? Porque el nombre lo dice todo. Guerra religiosa. 3 años de guerra.
Más de 150,000 mexicanos murieron a manos por inspiración de los jesuitas. Son expertos en conspiraciones, en hacer que los hermanos se maten entre sí. Y eso ocurrió en México. 1955, Ramón Plata Moreno, de la Unión Nacional Sinárquica, de padres de familia católicos, en Puebla, el Yunque, la ultraderecha en el poder. Ahí están los jesuitas, controlan el PAN, el PRI, el PRD, pero la gente estaba cansada de la corrupción de estos políticos dinosaurios. ¿Y qué dijeron? Esperaban un caudillo así como Hugo Chávez, ¿no? Que los liberara de la corrupción. Pues llamemos a alguien del Foro de Sao Paulo. Viene López Obrador y ¡tarán! Aquí llegó Superman, superpresidente. ¡Bravo! Y el pueblo dice, bravo, bravo. Este te viene a matar. Este te viene a matar, mexicano. Este te va a quitar el dinero circulante y te lleva a código. A código. Va a estar fiscalizado ahora hasta los donativos. A partir de 5,000 pesos, ahora tienes que pagar impuestos. Y no satisfechos, hasta el que compra, hasta el que vende chicles y tostadas, tiene que pagar impuestos, porque todo va a ser con código. Se desaparece el dinero. Ellos mismos son los templarios, controlan la droga. Solamente que los cárteles tienen que estar registrados con ellos, y el Chapo no estaba registrado con ellos. A ver si me pueden pasar por favor el video del Yunque, el video de Televisa que se le escapó a Carlos Mola y que lo llamaron la atención por ese video que se le escapó del Yunque. Tenemos escasamente 3 minutos, por favor. Con ese me conformo. Llegar hasta los 32 grados centígrados, mientras que en Puerto Vallarta el tiempo va a ser seco. Con esto terminamos, Carlos. Muchas gracias, Raquel Méndez. A través de la convocatoria de Primero Tu Imagen, nos llegó un video de una persona en donde nos dice que lo que nos muestra es una ceremonia del rito de iniciación de la organización El Yunque. Usted recordará que esta organización, El Yunque, fue desvelada públicamente hace unos años por el periodista Álvaro Delgado en un libro en donde explica cómo hombres y mujeres de ultraderecha que se aglutinan en torno a esta organización secreta en la que juramentan, fueron poco a poco alcanzando posiciones de poder del más alto nivel, particularmente desde el gobierno de Vicente Fox. Amén. Y vamos al siguiente directiva del Partido Acción Nacional. Según nos relata el video. Casi 2 minutos. Muchísimas gracias, Tony Romero. Hace más de 25 años salió este libro titulado La ultraderecha en México, de Manuel Buendía. Por cierto, él fue asesinado hace 22 años. Y entonces ya hablaba del Yunque. Y hace como 2 o 3 años salieron estos libros. Y resulta que hay una sociedad secreta, de acuerdo con esto, allá en México, que se llama El Yunque. Según las investigaciones del periodista Álvaro Delgado, se está adueñando del poder político en el país. Delgado la califica de religiosamente fanática y políticamente ultraderechista, al grado de considerar que los luchadores sociales, de acuerdo con esta investigación, son hijos de Satanás. Amén. Álvaro Delgado. Por favor, investíguenlo. Se me acabó el tiempo. Quisiera hablar más. Tengo que ir en oración. Los invito, por favor. Me debo a mi Padre Jehová de los ejércitos. Eterno Padre Celestial, tú sabes qué mensaje se ha presentado para que despierten las conciencias. Señor, despiértanos. El enemigo está avanzando. Esto de las pandemias son desarrolladas por el hombre de pecado, el hijo de perdición, para disminuir la población y acabar con tu pueblo. Señor, libéranos ahora, redímenos, no nos desampares. Permite que este mensaje trascienda fronteras y que comience a despertar la gente. Levanta más misioneros, más centinelas, para que puedan dar esta voz de que se acaba el tiempo y que Cristo está a las puertas. Nos ponemos en tus santas manos. Te lo rogamos en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo. Amén. Satanás viene vestido de ángel de luz. Investiguen, investiguen, investiguen. Cristo está a las puertas. 99% de las profecías bíblicas se han cumplido, solo falta la ley dominical. Y ya está la propuesta en el Senado de la República. Como ayer vimos, ya está en el Senado de Argentina, Chile, Brasil, México tiene ley dominical en la Ley Federal del Trabajo, artículo 71. Pero no la están aplicando. Hermanos, se acabó este mundo. 2 grupos, el de la perdición y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
aquí se va a decidir con quién estás. Se acabó este mundo. De aquí las epidemias van a continuar, porque China va a buscar venganza y viene contra Occidente. Que el Señor Altísimo los bendiga. Salgan de las ciudades lo más pronto posible. Eso es lo mejor que les puedo decir. Y busquen a Cristo.